Bienvenidos a Historias de Jack. Empezamos. Mi vida antes de esa noche era común. Lo más cercano al terror que había experimentado eran las películas de miedo que devoraba junto con Edward, mi mejor amigo. Nos conocíamos desde pequeños y compartíamos una pasión enfermiza por lo oscuro, lo desconocido. Pero, a diferencia de él, yo nunca había creído realmente en lo paranormal. Sabía que todo tenía una explicación lógica, incluso en la Deep Web, donde a menudo nos adentrábamos en foros y videos que dejaban una sensación inquietante. Sin embargo, esa noche todo cambió. Todo empezó como una simple curiosidad. Era una noche oscura, como cualquier otra, cuando decidimos explorar algo nuevo. Navegábamos en la Deep Web, buscando foros olvidados, archivos raros, videos de esas transmisiones clandestinas que siempre nos atraían. Pero esa noche algo era diferente, como si el destino hubiera preparado algo para nosotros. Al principio, ni siquiera lo notamos. Era una página extraña, en apariencia inofensiva. Su diseño era anticuado, casi un relicario de los días oscuros de Internet. Fondo negro, texto rojo y un chat en vivo lleno de gente. Pero lo inquietante no era el diseño, ni siquiera las extrañas historias que se compartían en el chat. Lo que realmente nos heló la sangre fue la imagen de perfil que todos los usuarios tenían. Una máscara del Joker. No la que todos conocemos, ni la de los cómics, ni la del cine. Era una versión grotesca, con una sonrisa monstruosa, dientes amarillos y unos ojos oscuros, tan vacíos como el abismo. Parecían mirarnos directamente a través de la pantalla. Edward, como siempre, era el más curioso. Se acercó a la pantalla, señalando un enlace en el centro. Haz clic para sonreír. No había descripción, no había nada. Solo esa frase inquietante. Yo tenía una sensación extraña, como un presagio de lo que vendría. Pero Edward ya había hecho clic antes de que pudiera decir algo. Y fue el peor error de nuestras vidas. La pesadilla comenzó de inmediato. Al principio, nada parecía fuera de lo común. Pero de repente, la cámara de la computadora se encendió por sí sola. Un escalofrío recorrió mi espalda. El cursor comenzó a moverse sin que tocáramos nada. Lo observábamos, paralizados, mientras la pantalla parpadeaba varias veces. Después Google Maps apareció por sí sola. Un punto rojo apareció en el mapa y comenzó a moverse. Edward tragó saliva. Eso está cerca de aquí, murmuró, señalando el mapa. El punto rojo se acercaba cada vez más. Y no era una coincidencia, no era aleatorio. Estaba guiado, estaba directo hacia nuestra casa. Mi estómago se apretó. Un sudor frío recorrió mi cuerpo. «Apágala», susurré, pero ya no teníamos control. Antes de que pudiera hacerlo, nuestros teléfonos comenzaron a vibrar de forma frenética. Cientos de notificaciones comenzaron a inundar la pantalla. Solicitudes de seguidores, mensajes, tags. Todas provenían de cuentas con la misma foto de perfil, la máscara del Joker. ¿Qué diablos está pasando? Zrenia, grité, pero Edward estaba en shock, incapaz de responder. Estaba completamente pálido, su rostro descompuesto. Antes de que pudiera reaccionar, la luz se apagó. La oscuridad se apoderó de todo. De repente la casa se sumió en una penumbra total. No solo la luz, la electricidad había desaparecido por completo. Pero al mirar por la ventana, vi que el resto de la cuadra seguía iluminada. Esa fue la primera señal de que algo no estaba bien. La sensación de peligro era palpable, como un peso en el aire, como si algo nos estuviera observando. Y entonces el timbre sonó. ¿Cómo puede sonar si no hay electricidad? «Zrenia», susurró Edward, su voz temblando. Un sudor frío cubría su frente. Sentí mi corazón golpear con fuerza en mi pecho. Con pasos lentos, me acerqué a la ventana y aparté la cortina solo un poco para espiar lo que estaba afuera. Y lo vi claramente. Un hombre estaba de pie, pegado al cristal, observándonos. La máscara del Joker en su rostro, distorsionada, macabra. Pero lo peor no era él. Detrás de él, al menos una docena de personas más llenaban el jardín. Algunos simplemente usaban las máscaras. Otros estaban completamente disfrazados, adoptando las formas más horribles del Joker.
el de Heath Ledger, el de Joaquin Phoenix, versiones grotescas, deformadas. Todos sonreían, una sonrisa que se retorcía, que no tenía sentido, que no era humana. Y lo más aterrador de todo, estaban sosteniendo cuchillos, grandes cuchillos, brillando con la luz de la calle. «Edward, tenemos que escondernos, ahora». «Component placement», grité, sintiendo cómo el terror se apoderaba de mi garganta. Y en ese momento, escuchamos el golpe en la puerta. Un golpe fuerte, una llamada a la desesperación. Salimos disparados hacia las escaleras, corriendo hacia la habitación de sus padres. Cerramos la puerta con llave y nos tiramos al suelo, respirando con dificultad, como si el aire fuera más espeso, más pesado. Los pasos comenzaron a sonar, cada vez más cerca, más lentos, controlados, como si estuvieran jugando con nosotros. Estaban adentro. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. La manija comenzó a moverse. Alguien estaba intentando abrirla. Silencio, y luego las risas, largas, distorsionadas, como si fueran de un ser que no pertenecía a este mundo. Se alejaron, pero no se fueron. «Tenemos que salir de aquí», susurró Edward, apuntando hacia la ventana. «¿Estás loco? Es un segundo piso», le respondí, pero sabía que no quedaba otra opción. «¿Prefieres quedarte a esperar?», respondió, su voz ahora temblorosa. Sabía que tenía razón. Nos acercamos a la ventana, con la intención de saltar, pero fue entonces cuando lo vimos. Desde la esquina más oscura de la habitación, una silueta emergió. Era alta, demasiado alta. No tenía rostro, solo dos ojos rojos brillantes que parecían perforar el alma. No caminaba, se deslizaba. Intenté moverme, pero no pude. No podía ni respirar. Edward estaba igual, congelado. Y entonces sentí las manos, frías, como el hielo. Se posaron sobre mi rostro. Sus dedos eran largos, como garras. Miré a Edward y en sus ojos vi el terror más puro que un ser humano puede experimentar. Pero era demasiado tarde. La sombra abrió su boca, una boca que no era humana, una boca demasiado grande para un ser de este mundo, y comenzó a devorarme. Desperté en un lugar completamente desconocido. Cuando recobré el conocimiento, me encontraba en medio de un bosque oscuro. Mi ropa estaba hecha jirones, mi pecho marcado con un símbolo extraño, algo que parecía estar quemado en mi piel, una especie de ceniza que formaba un patrón inquietante. No había rastro de Edward, no había rastro de los Jokers, no había nada. Intenté llamar a alguien, a la policía, pero no había señal. Mi teléfono solo mostraba el logo sin más. Regresé a la ciudad corriendo, casi desesperado, y fui directo a la policía. Pero cuando les conté lo que había sucedido, no había evidencia. La casa de Edward estaba intacta. No había signos de lucha. No había nada roto. Y lo peor de todo, Edward no existía. Nadie en su familia lo recordaba. Su nombre no estaba en ningún registro. Desesperado intenté buscar la página otra vez. Pasé días en la Deep Web, buscando sin descanso, pero no pude encontrarla. Ni una sola cuenta con la máscara del Joker apareció en mis redes. Nada. Sin embargo, algunas noches, cuando apago las luces y el silencio se apodera de la habitación, escucho esa risa, larga, distorsionada, y cuando me miro al espejo, por un segundo, veo algo más. No soy yo. Veo la máscara del Joker, y sé que aún me están observando. Si esta historia te ha dejado con la piel de gallina, no olvides darle like, suscribirte y dejar un comentario. ¿Tú también has sentido alguna vez que algo oscuro te está observando? Comparte tu experiencia, tal vez haya algo más de lo que creemos. Nos vemos en la próxima, si es que no estamos siendo observados. Era una noche común cuando todo comenzó, o al menos eso parecía. Estaba sentado frente a mi computadora, haciendo lo de siempre, investigando, siguiendo pistas sobre páginas peligrosas en la Deep Web para mi trabajo. Trabajo en una compañía de seguridad cibernética especializada en erradicar sitios peligrosos. Un campo oscuro, aunque no tan extraño como otros.
Pero algo estaba diferente esa noche. Algo me empujaba a ir más allá, a indagar en los rincones más oscuros de la red, esos donde ni siquiera los profesionales se atreven a mirar. Había oído rumores, historias sobre algo llamado salas rojas. Algunos decían que eran mitos, leyendas urbanas. Otros aseguraban que había algo más detrás de ellas, algo que no podía entenderse con una simple búsqueda. Las salas rojas auténticas no se encontraban fácilmente. Necesitabas un código, una llave secreta, algo más que una simple búsqueda en Google. Las historias sobre ellas eran aterradoras, mostraban actos que desafiaban la moralidad y la humanidad. Pero mi curiosidad era más fuerte. Había algo oscuro dentro de mí que me incitaba a seguir, a buscar, a desvelar lo desconocido. Pasaron semanas y nada, hasta que una noche algo cambió. Un mensaje llegó a mi correo encriptado, sin remitente, con un archivo adjunto. No era algo que esperara, pero no podía evitar abrirlo. Cuando lo hice, apareció un código. Un simple texto que decía, acceso permitido. La puerta está abierta. Era como si alguien me estuviera esperando, invitándome a cruzar la línea. Sentí un escalofrío, pero no podía detenerme. Ingresé el código. La pantalla de mi computadora parpadeó y la interfaz cambió por completo. Lo que había frente a mí no era el sitio en el que había estado antes. Era una página oscura, cargada con varios cuadros de video, cada uno titulado con frases crípticas: La caída de Laura, el último aliento de Verónica, el principio del fin. Algo dentro de mí me dijo que esto no estaba bien, pero la curiosidad me dominaba. Elegí el primer video, La caída de Laura. La pantalla se iluminó y la imagen mostraba una sala sombría. Las sombras ocultaban detalles, pero la cámara, que parecía estar grabando desde un teléfono móvil, ofrecía lo suficiente. Un hombre, su rostro oculto, se movía sigilosamente por lo que parecía una casa. En la oscuridad, vi que se acercaba a una puerta. El pomo comenzó a girar y una mujer entró en escena. Era joven, vestida con un uniforme de enfermera, el cabello rubio y una expresión de cansancio. No parecía haber nada extraño, hasta que una voz grave, profunda, ordenó que se quedara quieta. La mujer, paralizada por un terror invisible, obedeció, pero al instante su rostro se transformó en pánico. Un hombre apareció, vestido completamente de negro, con una máscara de esquí. Sin previo aviso, se lanzó sobre ella con un martillo en las manos. Lo siguiente fue brutal. La cámara no se apartó mientras el hombre golpeaba la cabeza de la mujer, 2 veces, hasta que cayó al suelo, inconsciente. La sangre se extendió rápidamente sobre el suelo de la habitación. Mi estómago se encogió y no pude apartar la mirada. El hombre hizo un gesto hacia otro individuo que se encontraba detrás de la puerta, y la cámara apagó la grabación, dejándome con la sensación de que algo aún peor estaba por venir. En ese momento, algo dentro de mí me dijo que ya era suficiente. ¿Por qué estaba viendo esto? Pero contra todo lo que mi instinto me decía, no pude evitar seguir. El siguiente video, titulado Verónica en shock, comenzó sin previo aviso. La escena se desplazó a un parque. Una mujer corría, vestida con un conjunto deportivo azul, su respiración acelerada, como si alguien la estuviera persiguiendo. En la distancia, un coche con un parabrisas roto seguía de cerca. Dentro del coche, un hombre hablaba en un idioma que no comprendía, pero su risa era macabra, llena de burla. Ella no lo veía, no podía oírlo. Entonces, la cámara cambió. Ahora era de noche, y lo que vi me heló la sangre. La mujer estaba atrapada en el maletero de un coche, sus muñecas y tobillos atados, la boca tapada con cinta. Sus ojos estaban llenos de terror, pero no podía hacer nada. La cámara se acercó, enfocando su rostro, mientras un hombre con guantes negros, el mismo que había estado en el coche, acariciaba su cabello con una calma espantosa. De alguna manera, esa calma me aterrorizaba aún más que la violencia. La mujer comenzó a llorar. El hombre con la cámara, indiferente, la sacó del maletero y la tiró al suelo. La cámara siguió grabando, sin perder ni un solo detalle, como si la tortura fuera parte de un show. La cámara se centró en sus gritos, y el hombre, con una calma imposible, comenzó a atarla a la parte trasera de un coche.
un golpe de gas y el vehículo arrancó. La pantalla se apagó y por un momento pensé que todo había terminado, pero no podía dejar de pensar en lo que acababa de ver. Mi respiración estaba entrecortada, pero la obsesión por saber qué sucedía a continuación me empujó a hacer clic en el siguiente video. Ahora la imagen era diferente. Un callejón oscuro, un hombre con una máscara de payaso, inmóvil, me observaba fijamente, sus ojos vacíos, su sonrisa grotesca. No decía nada, pero el silencio era pesado, asfixiante. De repente la cámara se movió, entrando en una habitación vacía. En el centro, una silla de metal con lo que parecía un dispositivo de sujeción. La tensión era palpable. Entonces una sombra apareció en el borde de la habitación. El hombre de la máscara de payaso se acercó, sosteniendo una sierra pequeña. En la silla había un joven atado, con los ojos vendados, temblando. El payaso comenzó a hablar, aunque sus palabras eran incomprensibles, una mezcla de risas distorsionadas y murmullos. La cámara grabó cada detalle mientras el hombre levantaba la sierra, enfocando al joven con una mirada vacía. No sabía qué era peor, la violencia o la indiferencia con la que todo sucedía. El joven, aunque inmovilizado, temblaba, sus respiraciones rápidas y desesperadas. La cámara no se apartó ni un segundo. El payaso levantó la sierra y con una calma mortal comenzó a acercarse al joven, listo para hacer lo impensable. El aire en mi habitación se volvió denso y antes de que pudiera seguir observando, la pantalla se apagó de golpe, dejándome sumido en un vacío total. Por un momento no supe si estaba respirando o si había dejado de existir en ese lugar. El siguiente video no fue un video, fue una puerta. La última puerta. La última puerta te espera. La pantalla mostró solo esa frase. Sabía lo que significaba. Lo había temido desde el momento en que vi la primera grabación, pero ahora no podía retroceder. No podía dejar de seguir. El miedo se apoderó de mí, pero algo en mi interior me impulsó a continuar. Cerré los ojos y, sin poder resistirme, hice clic en la puerta. La pantalla se volvió oscura y por un instante todo quedó en silencio. No era una metáfora, no era un truco. Había cruzado la línea y ahora no había vuelta atrás. Cuando abrí los ojos ya no estaba en mi habitación. El aire era pesado y el frío calaba hasta los huesos. Estaba en otro lugar, una sala vacía, con una silla en el centro. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí fue lo último que escuché antes de que la oscuridad me envolviera. No estaba solo. La última puerta se había cerrado para siempre. Y yo ya no podía salir. Nunca imaginé que mi vida cambiaría de esa manera. Todo empezó, como muchas cosas que parecen inofensivas, con una conversación entre amigos. Aquella tarde, Lucas, el tipo más intrigante de nuestro grupo, comenzó a hablar sobre un lugar oscuro de Internet, un rincón del ciberespacio donde se ocultaban horrores indescriptibles. Yo no tenía ni idea de lo que hablaba, y al principio pensé que solo estaba exagerando, como siempre hacía, pero algo en sus ojos, esa chispa de emoción, me dijo que esto era diferente. Se llama la Deep Web, dijo Lucas con voz baja, casi como si susurrara un secreto. Es un lugar donde puedes encontrar de todo, lo más oscuro y lo más prohibido. Mis amigos, quienes también parecían interesados, comenzaron a hacer preguntas. ¿Qué era lo peor que había visto allí? Lucas nos contó sobre sitios donde vendían identidades falsas, donde se podía contratar sicarios y donde circulaban videos de tortura y violencia. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda. No te atrevas a entrar ahí, le dije, aunque el morbo de saber más me impulsaba a seguir escuchando. Sin embargo, yo no era como ellos. No me atraía la violencia ni el dolor. Me sentía seguro en mi mundo. Pero la curiosidad humana es como un agujero negro. Te atrae sin piedad. Esa misma tarde, Lucas nos invitó a su casa. Vengan, les voy a mostrar lo que he encontrado, dijo con una sonrisa maliciosa. Y aunque sentía una mezcla de miedo y curiosidad, acepté. Era el tipo de chico que no podía dejar de explorar, aún sabiendo lo peligroso que podía ser.
No sabíamos entonces que estábamos a punto de cruzar una línea que no podríamos deshacer. Nos sentamos frente a la pantalla, todos demasiado intrigados. Lucas comenzó a navegar por esos sitios prohibidos con una fluidez inquietante, como si estuviera acostumbrado. Al principio, solo veíamos contenido perturbador, pero nada que nos hiciera huir. Había imágenes de violencia explícita, pero nada que me sorprendiera tanto. Hasta que Lucas hizo clic en un enlace. El video comenzó con una imagen de una habitación en completa oscuridad. Solo escuchábamos la respiración de alguien, pesada y agitada. El silencio se sentía denso. Luego, una luz tenue se encendió y reveló una figura. Un hombre con una máscara extraña, un sombrero de copa y un traje oscuro que no se movía. Aún en la penumbra, podía sentir la amenaza que emanaba de él. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Mi nombre es Hugo y esta noche les ofreceré un espectáculo, dijo con una voz distorsionada que no lograba entender bien, pero que sentí como un eco macabro. Mis amigos estaban fascinados, pero yo sentí un nudo en el estómago. El video mostró una habitación pequeña, con paredes rojas, y dos mujeres encadenadas a las paredes. Una era extremadamente delgada, casi cadavérica, y la otra, de complexión más fuerte, temblaba visiblemente. La escena me paralizó. Sabía que estaba viendo algo que no debía ver, pero mis amigos, incapaces de apartar la mirada, estaban absorbidos. ¿Qué le harás a ella?, preguntó uno de mis amigos, pero su voz apenas se escuchaba, sofocada por el terror. Hugo se acercó a la mujer delgada, la observó un momento y luego dijo, con una calma espeluznante: «No eres agradable a la vista, no deberías estar aquí con las demás». Sentí un estremecimiento recorriéndome, pero lo peor estaba por llegar. Hugo levantó un par de tijeras de podar y con una sonrisa macabra comenzó a cortar la carne de la mujer. La sangre brotó a borbotones y el grito desgarrador de la víctima llenó la habitación. La violencia era tan cruda y real que no pude apartar los ojos de la pantalla. Mis amigos estaban horrorizados, pero no podían moverse. Yo, por otro lado, sentía que me ahogaba. El sonido de las tijeras cortando la carne me martillaba en los oídos, y mi mente no podía procesar lo que veía. Luego, Hugo dejó las tijeras y ordenó que le trajeran una motosierra. El sonido de la motosierra arrancando, esa vibración en el aire, fue lo que finalmente me rompió. La mujer, cuyo rostro ya estaba cubierto por sangre, gritó de dolor mientras Hugo cortaba sus tobillos. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Los ojos de mis amigos se llenaron de terror, y uno de ellos incluso vomitó en el suelo. Fue entonces cuando, con el rostro completamente pálido, Lucas, en un intento desesperado de parecer valiente, escribió en el chat de la Deep Web: «¿Qué pasa contigo? La policía sabrá de esto». Hugo, al leer el mensaje, se giró hacia la cámara. Con una sonrisa siniestra, dijo: «Lucas, ¿pretendes ser valiente? No te preocupes, tengo toda tu información. Nos veremos pronto». El pánico se apoderó de nosotros. Lucas apagó rápidamente la computadora y todos salimos corriendo, pero yo me quedé. No podía dejar de pensar en lo que acabábamos de presenciar. Algo dentro de mí sentía que había cruzado una línea irreversible. La siguiente semana, la noticia llegó como un golpe. Lucas había desaparecido. Su familia fue brutalmente asesinada. Encontraron sus cuerpos en la casa, pero Lucas desapareció sin dejar rastro. Mi mundo se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos. ¿Acaso Hugo había hecho esto? ¿O era algo más grande que nosotros? Los pensamientos no dejaban de atormentarme. Pero las cosas no terminaron ahí. Una noche, mientras mi madre se encontraba fuera, algo me impulsó a bajar al sótano. Mi corazón latía fuerte, y aunque sabía que no debía hacerlo, la curiosidad era más fuerte. Abrí la puerta y entré. Lo que vi me paralizó. La misma habitación que había visto en el video, con paredes rojas, cadenas colgando y herramientas que jamás pensé ver en mi vida, estaban allí. La motosierra, las tijeras de podar, un látigo, y sobre el escritorio, una computadora. Todo estaba en su lugar. Era como si hubiera entrado en una pesadilla hecha realidad. Mi respiración se detuvo al ver algo más. Una máscara.
la misma máscara que Hugo había usado en el video. Justo en ese momento, escuché los pasos de mi madre bajando rápidamente las escaleras. Me giré para enfrentarla, pero ella ya estaba en el umbral. No era la mujer que conocía. Sus ojos brillaban con algo oscuro, algo que nunca antes había visto en ella. Me miró fijamente, con una expresión que nunca podré olvidar, una mezcla de rabia y terror. Antes de que pudiera reaccionar, ella salió corriendo hacia la puerta. La policía llegó poco después. Arrestaron a mi madre y cuando comenzaron a excavar en el jardín, encontraron los cuerpos de Lucas y las mujeres enterrados, dispuestos de manera grotesca. Pero lo más aterrador de todo era el vacío en su mirada. Mi madre, esa mujer a la que había visto como un pilar de mi vida, tenía una identidad que no podía comprender. El horror no terminó allí. Esa misma noche, mientras estaba solo en mi habitación, recibí un mensaje extraño. No tenía remitente, solo un enlace. Mi pulso se aceleró, pero no pude resistir la tentación. Hice clic. El video comenzó y la figura enmascarada apareció en la pantalla, con la misma voz distorsionada. Este es solo el comienzo, hijo mío. Y cuando la imagen se cortó, apareció una foto de la entrada de mi casa. En la esquina, reconocí una silueta familiar. No podía ser ella. ¿O sí? El terror me inundó y supe que algo mucho más grande y oscuro que cualquier cosa que pudiera imaginarme estaba acechando. Algo que ni siquiera la policía parecía entender. Y en mi interior, una horrible sospecha se formó. Tal vez yo también estaba atrapado en esa red de oscuridad. Siempre me consideré un tipo común, hasta el día en que mi curiosidad me llevó a un lugar que jamás debí haber explorado. La vida universitaria era una rutina agotadora. A pesar de tener amigos, fiestas y un entorno bastante activo, algo faltaba. Siempre busqué algo más oscuro, algo que no pudiera encontrar fácilmente en la vida diaria. Y fue esa búsqueda la que me condujo a la Deep Web. Había escuchado historias, claro. Todo el mundo lo había hecho. Pero para mí, esos relatos de mercados clandestinos y conspiraciones eran solo mitos urbanos, cuentos de adolescentes aburridos o adultos que querían dar a entender que sabían algo que los demás no. Pero como siempre pasa con la curiosidad, decidí adentrarme, por pura provocación. Nunca imaginé que esa decisión cambiaría mi vida para siempre. La primera vez que entré en la Deep Web fue casi como un paseo turístico por un barrio peligroso, intrigante, pero superficial. Navegué entre foros extraños, buscando algo que me mantuviera despierto durante la noche. No era la primera vez que me encontraba con anuncios raros, pero aquel fue diferente. Algo en mi interior me decía que debía mirar más de cerca. El mensaje que vi esa noche me pareció tan extraño como tentador. Decía, compro sangre, pago en bitcoins. La oferta era simple, pero el pago era lo que me atrajo. $1000 por 1 litro de sangre. Aquel pensamiento se quedó rondando en mi mente como una plaga. $1000. No era solo una cantidad sustancial, era una fortuna en comparación con los míseros ingresos que tenía. Entonces, la idea me atrapó. ¿Por qué no?, pensé. Después de todo, no era como si tuviera algo que perder. Y lo que más me deslumbraba era que no había pruebas de que algo pudiera salir mal. Pensaba que si tomaba las precauciones adecuadas, todo sería un juego sin riesgos. Respondí al mensaje con rapidez, sin detenerme a pensar en lo que realmente estaba haciendo. El interlocutor contestó al instante, como si me estuviera esperando. Todo fue directo, sin preámbulos. 500 mililitros por $500. Todo lo que necesitas es el kit de extracción. Enviaré un enlace. El enlace me llevó a Amazon. Compré el kit sin pensarlo 2 veces, casi como si fuera un simple dispositivo de laboratorio. Mi cabeza no podía dejar de pensar en la cantidad de dinero que podría ganar. ¿Quién en su sano juicio rechazaría una oferta tan sencilla? Pero lo que sucedió después me hizo darme cuenta de que había cruzado una línea que no debería haber cruzado. El día que el kit llegó a mi puerta, una mezcla de adrenalina y ansiedad invadió mi cuerpo. El proceso no era complicado, pero había algo en mí que no dejaba de gritar que todo esto era un error.
Sin embargo, la promesa del dinero fácil me empujó a seguir adelante. Examiné el frasco vacío y con manos temblorosas extraje 500 mililitros de mi propia sangre. Mi cabeza giraba, pero no me detuve. Después de todo, era solo un intercambio, ¿verdad? Decidí dejar el frasco en la puerta de mi vecino, un hombre que rara vez salía de su casa y cuyo rostro pocos podían recordar. Pensé que de esta forma nadie podría asociarme directamente con lo que estaba haciendo. Sabía que no podía hacer nada que me conectara a esa transacción. Nadie debería saberlo. Observé desde mi ventana, mi corazón latiendo con fuerza. La camioneta negra se detuvo frente a la casa de mi vecino. El hombre que bajó del vehículo era alto, con un sombrero que cubría gran parte de su rostro. No se detuvo a mirar a su alrededor. No mostró ninguna señal de emoción o ansiedad. Se acercó al frasco con una calma perturbadora y luego lo bebió. Lo observé con la sensación de que todo el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Vi la sangre desaparecer, tragada por un extraño desconocido. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Sentí un nudo en el estómago, como si estuviera viendo algo que no debía ver. Pero la oferta era tentadora. El dinero fácil. ¿Cómo rechazarlo? Esa noche, el mensaje llegó al instante. 500 mililitros fueron excelentes. Necesito 1,5 litros para la próxima semana. No pude rechazarlo. La promesa de más dinero me cegó. Me envolvió en una espiral de decisiones precipitadas. La duda ya no existía. Solo había un camino. Seguir adelante. Ya estaba atrapado. Pero mientras pasaban los días, el miedo comenzó a crecer. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué clase de persona compra sangre? Mi mente comenzaba a crear imágenes horribles, situaciones cada vez más extremas. El miedo se alimentaba de mi propio miedo. Sin embargo, la adicción al dinero fácil era más fuerte. El día del segundo intercambio me sentí extraño. El miedo y la ansiedad pesaban en mis hombros. Cuando el hombre recogió el frasco, no me miró. Parecía más apresurado. Algo en su actitud me dejó intranquilo. Pero lo peor vino cuando, en medio de la noche, el mensaje apareció en mi teléfono. 2 litros para la próxima semana. Mi sangre se heló. Esa cantidad no solo era peligrosa, era mortal. No podía hacer eso. La adrenalina me hizo escribir una respuesta casi desesperada, pidiéndole que entendiera que no podía hacerlo. Pero el hombre no respondió como esperaba. Su mensaje fue frío, directo y con una amenaza latente. Encuentra una manera de cumplir mi pedido o habrá consecuencias. Me sentí atrapado. Pensé que podría dejar todo atrás, pero sabía que ya no podía. Estaba demasiado involucrado y ahora el hombre comenzaba a perseguir lo que me había ofrecido. No tenía otra opción que seguir adelante. La última noche que vi la camioneta, la angustia me atravesó como una daga. Ya no era una simple entrega. El hombre llegó sin el frasco y mi corazón empezó a latir con una fuerza descontrolada. Algo estaba mal, algo mucho más grande que lo que imaginaba. Vi cómo caminaba directo hacia la casa de mi vecino, cómo tocaba la puerta y cuando la abrió, lo agarró por el cuello. No pude moverme, estaba paralizado. Vi cómo mi vecino luchaba por respirar, cómo su rostro se tornaba morado, pero no pude gritar, no pude hacer nada. Los gritos de mi vecino llegaron a mis oídos, pero la parálisis me controlaba. El sonido de los huesos quebrándose y el último aliento de su vida se quedó grabado en mi mente. Cuando llegaron los policías, ya nada podría haberme preparado para lo que encontrarían. El cuerpo de mi vecino estaba destrozado. Y lo peor, en la ventana, con la sangre de su propio cuello, había una nota que decía, 2 litros para la semana que viene. Mi cuerpo temblaba. Las luces de la policía iluminaban la escena macabra, pero mi mente seguía atrapada en la misma imagen, esa nota escrita en sangre. No sabía quién era el hombre, ni por qué pedía lo que pedía, pero ahora no podía salir. Estaba atrapado, inmerso en un juego mucho más oscuro que cualquier historia de horror. Y lo peor de todo, sabía que la próxima vez no sería mi vecino. Todo comenzó una noche que parecía ser como cualquier otra. La pantalla de mi computadora iluminaba mi rostro.
y los recuerdos de una rutina aburrida me aplastaban el alma. Había dejado atrás la ciudad natal, buscando algo más, algo que me hiciera sentir vivo. Pero en lugar de encontrar aventuras, todo lo que hallaba era un vacío, una rutina interminable de distracción superficial. Solía pensar que no era un tipo curioso, pero los días de solitaria monotonía en el apartamento pequeño donde vivía comenzaban a consumir mi mente. Cuando llegaba la noche, el tiempo parecía expandirse, y sin saber por qué, siempre me encontraba dando vueltas en la web, navegando por el mismo contenido aburrido. Había visto todos los memes, todas las noticias, todo lo que podía ver. Pero una noche, algo cambió. Algo me empujó hacia el abismo. Estaba cansado de todo lo que ya conocía y decidí buscar algo más, algo diferente. Mientras revisaba un foro perdido en las profundidades de la red, me encontré con un enlace titilante que ponía «La verdad detrás de la Deep Web». La frase tenía algo extraño, algo que no podía identificar, pero que de alguna forma me atraía. ¿La verdad? ¿La verdadera cara de la web que ocultaban? Mi corazón comenzó a acelerarse sin razón aparente. Sabía que no debía seguir. Sabía que había rumores sobre los peligros de adentrarse demasiado en ese mundo. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad, me empujó a hacer clic. El sitio era más oscuro de lo que imaginaba. La mayoría de las páginas estaban encriptadas con una capa espesa de códigos y números que, en lugar de asustarme, solo avivaron más mi interés. En un foro, las personas hablaban de todo tipo de cosas inusuales. Compras ilegales, criptomonedas sin rastro, hackers y datos robados. Pero lo más perturbador fueron las historias que leí. Personas que decían haber encontrado cosas que jamás debieron descubrir. De alguna manera, me sentía atrapado. No sabía si estaba buscando información o si simplemente la oscuridad de la web me estaba atrapando, como un pez en una red. Recuerdo cómo mi pulso se aceleró cuando vi una publicación que decía «Compra lo que desees, sin consecuencias». Era un mensaje simple, pero la promesa de obtener lo que siempre había querido, sin tener que pagar un solo centavo, fue más fuerte que cualquier precaución que pudiera haber tenido. El mismo miedo que había sentido antes ahora se convirtió en una sensación adictiva. Algo me decía que debía detenerme, pero el deseo de obtener algo sin costo alguno era más fuerte. Hice clic y todo cambió. Lo primero que apareció en mi pantalla fue una lista de artículos de lujo, relojes, coches, perfumes, cosas que por supuesto nunca podría permitirme. Pero lo que más me llamó la atención fue una lista de tarjetas de crédito, miles de números de cuentas, nombres, fechas de vencimiento, un océano de datos robados. Al principio me congelé. No podía creer lo que veía. El mensaje que acompañaba la oferta decía, «Tu compra será invisible. Nadie te rastreará». Mis manos temblaban, pero de alguna forma no podía apartar la vista de la pantalla. Mi mente comenzó a jugar conmigo. ¿Realmente podría conseguir algo a tan bajo precio sin ser atrapado? ¿Y qué consecuencias podría tener? Pero el riesgo parecía mínimo. Pensé que solo estaba explorando, mirando sin involucrarme realmente. Pensé que no había nada malo en eso. Después de todo, las tarjetas no eran mías. Pero lo cierto era que ya estaba cruzando una línea. Esa línea invisible que separa lo legal de lo ilegal, lo moral de lo inmoral. Mi compra fue rápida. Elegí un par de cosas, cosas que jamás hubiera podido permitirme. Un bolso de marca, un reloj. La confirmación apareció casi de inmediato. Compra confirmada. No hubo nada en mi mente que me hiciera arrepentirme, al menos no en ese momento. Solo esperaba que llegaran pronto. La semana siguiente, el paquete llegó. No había nada extraño al principio, salvo que el repartidor no me hizo preguntas. No sabía qué me esperaba dentro, pero cuando lo abrí, sentí una extraña mezcla de euforia y temor. La chaqueta de cuero era más de lo que había soñado. Era como una pieza sacada de una película, algo que las celebridades llevarían. El lujo, la exclusividad. Todo eso era mío, y todo a un precio ridículo. Lo que no sabía era que ya había hecho un trato con algo mucho más oscuro. De alguna manera, esa primera compra, esa primera transacción,
había sellado mi destino, y la segunda no tardó en llegar. Los artículos se convirtieron en una obsesión, más y más compras. Cada cosa que adquiría, aunque ilegal, parecía una victoria en mi solitaria existencia. Cuanto más compraba, más vacía me sentía. ¿Cómo podría detenerme ahora? Pero entonces comenzaron las señales. Llamadas extrañas, mensajes crípticos, personas que me miraban desde la calle. Una noche recibí un mensaje en mi correo. Te estamos observando, Jack. Al principio lo ignoré. Pensé que era una broma, pero algo en mi interior me decía que no debía hacer caso omiso. Y luego, una llamada, un número desconocido. Contesté, y la voz al otro lado simplemente dijo, «Sabemos lo que has hecho». Mi garganta se apretó. ¿Cómo sabían mi nombre? ¿Qué querían? Lo que vino después fue peor. Un paquete diferente apareció frente a mi puerta. No era de lujo ni una entrega de algún vendedor conocido. Dentro había solo un mensaje. Lo que debes no se paga solo con dinero. El miedo se apoderó de mí al instante. Sentí que mi cuerpo se paralizaba. Algo estaba profundamente mal, y aunque intenté calmarme, algo en mi estómago me decía que esto solo estaba comenzando. Esa misma noche, mientras me asomaba a la ventana, vi una figura en la calle. Un hombre vestido de negro, parado en las sombras. Miraba fijamente hacia mi ventana. Durante los días siguientes, notaba cosas extrañas. Miradas furtivas de desconocidos. Sombras que parecían seguirme. Pensé que estaba perdiendo la razón, pero sabía que no lo era. No podía huir. No podía escapar. Algo mucho más grande y siniestro estaba al acecho. La gota que colmó el vaso fue cuando vi las noticias locales. Cuerpo encontrado en la zona sur, relacionado con una red de fraudes en tarjetas de crédito. El nombre de la víctima no me sonaba, pero un sentimiento oscuro se apoderó de mí. Sabía que estaba conectado de alguna forma. Los ecos de mis decisiones me perseguían. Mi paranoia aumentó, hasta que una noche, mientras caminaba por el parque, vi a un hombre con un maletín. La sensación de ser observado me aplastó. Me detuve en seco. No podía respirar. ¿Era uno de ellos? ¿Parte del grupo que ahora me acechaba? No tenía respuestas, solo más preguntas y ninguna buena. Y así, mientras mi vida comenzaba a desmoronarse, un mensaje apareció en mi computadora. Esta vez no era un simple texto. Era una amenaza clara. El precio ha aumentado. Estás más cerca de pagar. Sabía que había cruzado una línea que no tenía retorno. Había tocado algo que no podría soltar, y las sombras de la Deep Web estaban ahora profundamente dentro de mí. Esa misma noche, las puertas del destino se abrieron de par en par. Esa noche, al final, sentí como si una parte de mi alma se hubiera desgarrado. Lucía ya no era mi hermana. La miré, con los ojos fijos en los míos, y por un instante el miedo me paralizó. Ella sonrió, pero no era la sonrisa que conocía. Era una sonrisa vacía, como la de alguien que había sido tragado por la oscuridad, alguien que ya no estaba en este mundo. ¿Cómo llegamos hasta aquí?, me preguntaba. ¿Cómo mi hermana, una niña llena de vida, se había convertido en alguien dispuesto a tomar decisiones tan extremas? El primer signo fue esa obsesión con la Deep Web. Recordaba cuando me confesó, esa tarde tranquila en su habitación, que había encontrado un sitio que hablaba de secretos ocultos, de rituales que se habían mantenido en las sombras por siglos. Al principio, no le presté mucha atención. Pensé que era una fase pasajera, como muchas otras que había tenido en el pasado. Pero había algo en su voz ese día que me dijo que no era algo común. Era diferente. Poco después, empecé a notar pequeños cambios en su comportamiento. Ya no era la Lucía extrovertida, curiosa y llena de energía. Se volvió callada, distante, y sus ojos, que alguna vez brillaban con vida, parecían estar oscurecidos por algo que no comprendía. Pasaba horas frente al computador, sin decir una palabra, inmersa en algo que yo no podía ver, en algo que me aterraba solo de imaginar. No sabía lo que estaba haciendo en la computadora, pero empezaron a llegar extraños rumores. Un chico de su escuela, un conocido que siempre había sido parte de su círculo de amigos,
Se acercó a mí un día, nervioso. Jack, me dijo con voz temblorosa. Lucía estaba hablándome sobre rituales extraños, sobre cosas que no son de este mundo. Me quedé helado. Pensé que estaba exagerando, que quizá estaba malinterpretando las palabras de Lucía, pero no era así. El chico me contó que ella le había pedido que realizara un ritual con ella, algo oscuro, que se trataba de un pacto con una fuerza desconocida. Esa noche no pude dormir. Mi mente no dejaba de darle vueltas a lo que había escuchado. Lucía estaba perdiéndose. De alguna manera, la persona que conocía había dejado de existir y alguien más la había reemplazado. No sabía si eso era solo un juego peligroso o si estaba en serio, pero mi instinto me decía que algo iba mal. La búsqueda en la Deep Web la había arrastrado a algo mucho más grande, algo que no podía controlar. A la mañana siguiente, decidí confrontarla. No podía quedarme de brazos cruzados, mirando cómo mi hermana se hundía cada vez más en esa oscuridad. Entré en su habitación y la encontré, como siempre, frente a su computadora. Había algo en el aire esa mañana que no podía explicar, como si una tensión invisible lo invadiera todo. Me acerqué lentamente y, al sentarme a su lado, traté de hablarle con suavidad. Lucía, ¿qué es todo esto? ¿Por qué estás haciendo esto? Ella no me respondió inmediatamente, solo siguió mirando la pantalla. En ese momento sentí como si estuviera atrapado en un mal sueño, sin poder despertar. Su silencio era más aterrador que cualquier palabra. Fue entonces cuando me lo dijo. Su voz era baja, casi un susurro, como si temiera que alguien escuchara. Estoy buscando respuestas, Jack. Respuestas que nadie me da en el mundo real. La gente no entiende. Aquí, en la Deep Web, encontré algo que lo cambiará todo. No sabía qué pensar, ni qué hacer, pero todo en su tono me decía que no era solo curiosidad. Había algo más profundo, algo que ya había tocado su alma. Mi corazón se aceleró cuando vi lo que tenía en su pantalla. El sitio al que había accedido estaba lleno de imágenes perturbadoras, de rituales antiguos, de símbolos que no debía entender. Todo parecía diseñado para arrastrarte a la oscuridad, para atraparte en un laberinto del que no podrías salir. En ese momento, una ola de pánico me invadió. Traté de razonar con ella, pero Lucía ya no me escuchaba. Ella ya estaba dentro de ese mundo, y era como si yo estuviera observando desde afuera, impotente. «Lucía, detente. Esto no es un juego», le grité, pero sus ojos seguían clavados en la pantalla. Su rostro estaba pálido, como si estuviera mirando algo más allá de lo que yo podía ver. Fue como si esa web la hubiera poseído, como si su mente ya no estuviera allí, sino en algún lugar oscuro, donde no podía seguirla. Era como si la misma web tuviera el control sobre ella. En su rostro ya no había confusión, solo una resolución fría, distante. Una semana después, la situación empeoró. Lucía ya no estaba en casa todo el tiempo. Se iba, a veces durante horas, otras veces durante días. Se aislaba, y yo solo la encontraba sentada en su habitación, rodeada de libros antiguos, cuadernos con símbolos extraños y recortes de rituales de todo el mundo. Sabía que estaba preparándose para algo que no podía detener. Hasta que una noche, después de no saber de ella durante un par de días, decidí que tenía que hacer algo. No podía esperar más. Cuando entré en su cuarto, la encontré sentada frente a su escritorio, con un cuaderno abierto frente a ella. Estaba escribiendo, como si estuviera transcribiendo algo sagrado. Me acerqué con cautela, pero ella me vio antes de que pudiera decir algo. «No te acerques», dijo con una voz grave, diferente a la que conocía. «Esto es lo único que importa ahora. Ya no hay vuelta atrás». Al ver la determinación en sus ojos, supe que Lucía había ido demasiado lejos. No había forma de volver, ya no quedaba nada de ella. Ella me miró una última vez antes de levantarse lentamente, tomando la cuerda que había dejado cuidadosamente sobre su cama. Era una cuerda gruesa, de aspecto desgastado, pero lo más inquietante era la calma en su rostro, como si todo estuviera planeado desde el principio. «No te preocupes por mí», dijo, «es lo que debe ser». Y entonces me dejó allí, incapaz de moverme mientras ella tomaba la cuerda, la ataba al ventilador del techo
y la ajustaba a su cuello. Intenté acercarme, gritarle, rogarle, pero ella me miró una última vez, esa mirada vacía, sin emociones. No había forma de detenerla. En su mente ya había tomado la decisión y no había vuelta atrás. Con una frialdad aterradora, pateó la silla que tenía bajo los pies. El sonido del impacto resonó en mis oídos, como si fuera una sentencia de muerte, no solo para ella, sino para todos nosotros. Vi cómo su cuerpo se sacudía, cómo intentaba desesperadamente respirar, pero ya era demasiado tarde. El silencio en la habitación fue ensordecedor, y mientras su cuerpo colgaba allí, suspendido, me quedé sin palabras, atrapado en una oscuridad que nunca imaginé que vería. Lucía se fue. Pero algo más también me dejó esa noche. El peso de la culpa, la pregunta que nunca podré responder. ¿Pude haber hecho más? Mi familia se derrumbó tras la tragedia. La policía llegó, pero nunca encontraron respuestas que pudieran aliviar el dolor. Y yo jamás pude olvidar su mirada, esa mirada vacía que me dijo todo sin palabras. La oscuridad ya había reclamado a mi hermana y no podía hacer nada para salvarla. Cada noche, cuando la luna se eleva, me encuentro mirando las sombras, recordando lo que vi. Y en cada rincón oscuro de mi habitación, me pregunto si realmente la Deep Web estaba detrás de todo esto, o si la oscuridad ya estaba dentro de Lucía desde el principio. Desde que era niño, siempre tuve una fascinación insana por lo desconocido. No era supersticioso, ni mucho menos, pero algo dentro de mí siempre me empujaba a explorar lo que otros preferían ignorar. La tecnología, el vasto mundo digital, me ofrecía una vía sin fin para satisfacer esa curiosidad. Soy técnico en sistemas y mi trabajo me permitió sumergirme todos los días en las entrañas de las máquinas, las conexiones y los códigos. Pero jamás, en mis peores pesadillas, imaginé que un simple día de trabajo me llevaría a un abismo del que no hay retorno. Todo comenzó como un día cualquiera. Mi teléfono sonó durante la tarde, interrumpiendo mi tranquilidad. La voz al otro lado era de un hombre, nerviosa, casi desesperada. «Hola Jack, ¿eres tú el técnico de la empresa de soporte? Tengo un problema con mi internet y no sé qué hacer». Su tono era ansioso, como si ya hubiese pasado por varios intentos fallidos. Le aseguré que estaría allí en menos de media hora. Al llegar a la empresa local, lo primero que me llamó la atención fue el ambiente extraño. La oficina era pequeña, apenas iluminada, con un aire denso que no se podía ignorar. Había algo raro, algo que no podía identificar en ese momento, pero que hizo que me sintiera incómodo. El hombre me recibió rápidamente. Parecía estar esperando mi llegada con demasiada anticipación, lo cual me pareció extraño. Me llevó directamente a su computadora y sin decir mucho, me mostró el problema. La conexión a Internet no funcionaba. Simplemente no podía acceder a ninguna página web. Ni siquiera tenía una página de inicio. Al abrir el navegador, lo único que aparecía era una página en blanco. Intenté conectar a Google, pero el error 404 apareció con una molestia descarada. En mi experiencia, ese tipo de problemas casi siempre se reducían a una simple desconexión de red o un error de configuración. Así que revisé el sistema de redes. Al principio todo parecía normal, pero al intentar conectarme me di cuenta de algo extraño. No había redes disponibles, solo una, y la conexión estaba caída. Decidí hacer lo que haría cualquier técnico en ese caso: inspeccionar la configuración de la red y asegurarme de que no hubiera un cable desconectado o un error trivial. Sin embargo, lo que encontré me sorprendió. Cuando busqué redes Wi-Fi, algo inusual apareció en mi lista. Una red sin protección. Su SSID era una cadena aleatoria de caracteres hexadecimales, algo que nunca había visto antes. Mi primer impulso fue ignorarla, pero algo me llamó la atención. ¿Qué era eso? ¿Una conexión abandonada? ¿Alguien más con mala seguridad? ¿O tal vez algo mucho más siniestro? La curiosidad me venció. Decidí conectar mi laptop a esa red. ¿Qué tan peligrosa podría ser? Después de todo, podría ser solo una conexión temporal o algo sin importancia. Mientras esperaba a que la herramienta de descifrado web hiciera su trabajo en la red protegida, la otra red se mantenía allí,
vacía, esperando. Con el paso de los minutos, el tiempo parecía alargarse. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. Mi computadora de repente se congeló. Un par de segundos de inmovilidad, que al principio consideré una simple falla, pero luego ocurrió nuevamente y otra vez, hasta que se hizo más frecuente. Mi estómago se apretó. Algo no estaba bien. Traté de ignorarlo y seguí trabajando, pero el miedo comenzó a invadir cada rincón de mi mente. Fue en ese momento cuando mi pantalla parpadeó de nuevo y el navegador se abrió por sí mismo. Mi corazón dio un vuelco. Pensé que había sido un error, tal vez un virus o un malware que había infectado mi laptop, pero no pude cerrar el navegador. Los botones no respondían. Cada intento de desconectar la red era inútil. Entonces un cuadro de chat apareció. «Hola», decía el mensaje. Mi primer pensamiento fue que se trataba de un malware, un bot que intentaba comunicarse conmigo. Debe ser un software automatizado, pensé, aunque algo en mi interior me decía que esto era más que eso. Escribí rápidamente: «¿Quién eres? ¿Qué está pasando aquí?». La respuesta llegó al instante: «Debes salir de esta red ahora. Esta es tu última advertencia». El tono era serio, amenazante, y mi mente comenzó a trabajar a 1000 por hora. Pero al mismo tiempo, no podía dejar de pensar en algo. ¿Cómo sabía que yo estaba conectado a esa red? Era como si estuviera siendo observado. Mi corazón latió con fuerza en mi pecho mientras intentaba desconectarme, pero la conexión permanecía activa, inquebrantable. La pantalla parpadeó nuevamente. Entonces el mensaje cambió, y lo que ocurrió a continuación me heló la sangre. La ventana empezó a mostrar detalles personales sobre mí: mi nombre, mi dirección, el número de teléfono de mi familia, mis padres, mi tarjeta de crédito. Información que ni siquiera sabía que estaba en mi laptop. Sentí que el terror se apoderaba de mí. Mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado. Era como si un poder desconocido estuviera controlando mi computadora, manipulando mi vida, revelando mis secretos más profundos. Y luego vino el mensaje que cambiaría todo. «No me mires». Mi corazón se detuvo. Leí la frase varias veces, como si algo dentro de mí tratara de procesarla, pero mis ojos no querían dejar de mirar la pantalla. Fue entonces cuando vi que la cámara web de mi laptop se había activado. La luz verde parpadeó y antes de que pudiera reaccionar, el mensaje apareció en mayúsculas: «Realmente no deberías mirar». Las imágenes comenzaron a aparecer en la pantalla. Cuerpos mutilados, humanos desmembrados en escenas de horror indescriptible, rituales oscuros, personas atadas, torturadas, devoradas por caníbales. Era como si estuviera viendo un desfile de las peores pesadillas de la humanidad. Al principio no podía apartar la mirada. Era un caos de imágenes macabras que se sucedían unas a otras. Cada imagen más perturbadora que la anterior. Cada segundo más insoportable. Fue como si mi mente estuviera siendo destrozada, como si me estuvieran forzando a ver todo lo que nunca debería haber visto. Sentí que mi alma misma se desmoronaba. Los recuerdos de esas imágenes se grabaron en mi mente como una marca imborrable. Pero lo peor estaba por venir. Algunas de las imágenes comenzaron a distorsionarse, como si fueran fragmentos de algo mucho más grande. Vi lo que parecían ser mensajes encriptados, códigos que parpadeaban en la esquina de la pantalla. Mi cabeza empezó a dar vueltas. Fue como si mi computadora estuviera hablando directamente conmigo, mostrándome un mundo más allá de lo que conocía. Un mundo al que no pertenecía, un mundo oscuro, donde los demonios digitales se alimentaban de las almas de aquellos que osaban cruzar la línea. Con un esfuerzo titánico, logré apagar la computadora, pero el daño ya estaba hecho. Mi cuerpo estaba tenso, mi respiración agitada. Corrí al baño, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. Vomité varias veces, sintiéndome como si estuviera perdiendo el control. Pero aún no podía entender lo que había sucedido. ¿Qué había sido eso? ¿Quién estaba detrás de todo esto? Cuando regresé a la oficina, la red funcionaba perfectamente. Mi cliente, ajeno a todo lo ocurrido, me agradeció por restaurar su conexión. No dije nada. Tomé mi laptop, la guardé y salí sin mirar atrás. Había tocado algo mucho más oscuro de lo que imaginaba, algo que no debía haber conocido,
algo que no debía haber tocado. Lo que vi en esa pantalla no es algo que pueda olvidar. La red oscura no es solo un lugar, es un portal a lo más profundo de la mente humana. Un abismo donde las almas perdidas se cruzan en una danza macabra de terror y horror. Y yo, de alguna manera, había caído en sus redes. Ahora cada vez que enciendo mi computadora, siento que algo me observa. Algo más allá de las líneas de código, algo que acecha en las sombras, esperando que regrese a ese lugar prohibido. Porque, aunque trate de olvidarlo, sé que no lo haré. Porque la red oscura siempre está allí, esperando a que alguien más se atreva a mirar. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.